Vamos a ver ahora la que es la imagen del día, la explosión de la planta de Fukushima, la planta nuclear de Fukushima en Japón, al noroeste de Tokio. La imagen realmente impactante, estremecedora, del momento en el que literalmente desaparece uno de los 4 edificios de la planta y se teme lo peor. Se teme la posibilidad de una fuga radiactiva en la zona. El área de exclusión en torno a la planta fue ampliada a 20 kilómetros. Ninguna persona, a excepción de los operarios de la planta y el personal de rescate, puede estar en un área de 20 kilómetros a la redonda de manera preventiva, y también se pidió a través de la televisión a la gente que no saliera de los hogares que se encuentran más allá de ese límite de 20 kilómetros, de donde fueron evacuadas unas 45.000 personas. En esa región del país habitan aproximadamente 30 millones de personas. Las imágenes de ayer en un sector donde la empresa que opera la planta nuclear tenía enormes problemas para enfriar 2 de los reactores. En uno de los edificios se produjo esta tremenda explosión. No está claro si el reactor fue afectado o no. Lo que se ve es cómo literalmente el edificio vuela por el aire. Y cómo simplemente en su lugar queda la estructura de metal. Allí se puede ver la diferencia. Los 4 edificios en la parte de arriba y en la parte de abajo el edificio desaparecido con el círculo color amarillo. Los expertos señalan que los técnicos además están trabajando contra reloj para enfriar otro de los reactores afectados por el terremoto. El accidente nuclear de Fukushima es una serie de incidentes incluyendo 4 explosiones distintas, tras el terremoto y el tsunami. Las instalaciones nucleares de Fukushima era una central nuclear de potencia para convertir la energía nuclear en energía eléctrica. Vamos a ver un video donde nos explica brevemente lo que sucedió. 11 de marzo de 2011, 14:46 horas. Es el momento en el que se produce el accidente nuclear más grave de la historia desde el accidente de Chernóbil en 1986. Un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica azota la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Ese día los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en corte por una inspección periódica. Cuando el terremoto fue detectado, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron automáticamente. Al apagarse, paró la producción de electricidad. Normalmente los reactores pueden usar la electricidad del tendido eléctrico externo para enfriamiento y cuarto de control, pero la red fue dañada por el terremoto. Los motores diésel de emergencia para la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se detuvieron abruptamente a las 15:41 horas, con la llegada del tsunami que siguió al terremoto. La ausencia de un muro de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros que han sucedido en la región permitió que el maremoto, de 15 metros en la central y hasta 4,5 en otras zonas, penetrase sin oposición alguna. La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central nuclear y sus reactores. Los primeros fallos técnicos se registraron el mismo día que se produjo el sismo, viernes 11 de marzo, con la parada de los sistemas de refrigeración de 2 reactores y de 4 generadores de emergencia.
A consecuencia de estos incidentes, surgieron evidencias de una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios que albergaban los reactores 1, 3 y 4, y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor número 2. También se sucedieron múltiples incendios en el reactor número 4. Además, las barras de combustible nuclear gastado almacenadas en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 comenzaron a sobrecalentarse cuando los niveles de dichas piscinas bajaron. El reactor 3 empleaba un combustible especialmente peligroso denominado MOX, formado por una mezcla de uranio más plutonio. Hablaremos sobre las consecuencias del tsunami en la central nuclear. El miedo a las filtraciones de radiación nuclear llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta y posteriormente a este radio se fue ampliando gradualmente a unos 40 kilómetros. Los trabajadores de la planta sufrieron exposiciones a radiación. El terremoto y el tsunami causaron muchas muertes, ocasionaron daños considerables a los edificios y a la infraestructura. Se lleva aproximadamente una cuenta que más de 15.000 personas perdieron la vida, 6.000 resultaron heridas, y aun cuando todavía no se llevaba bien los cálculos, se encontraban desaparecidas unas 2.000. A continuación vamos a ver un video sobre el impacto ambiental, las consecuencias que produjo en algunos animales. En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radiactividad en la zona cercana a la central nuclear, donde han descubierto mutaciones hereditarias en las mariposas azules comunes en el país nipón, daños en el ADN de gusanos y una reducción de la fertilidad de la golondrina común. Greenpeace evidenció el impacto medioambiental en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altas concentraciones de radiación en hojas nuevas de cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 especies de aves, las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio en peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros.